lindo tenerte acá con nosotros para conversar estos minutitos. Y es esa incapacidad de decir que no cuando debemos hacerlo por diferentes razones. Cuéntanos, ¿por qué nos pasa eso? Es una de las debilidades de la mayoría de los seres humanos, me incluyo, el aprender a decir que no. Porque bueno, el decir que no es colocar límites al otro y que estos límites pues puedan hacerme sentir bien a mí. Y hay algo que se llama el síndrome de la niña buena, Ujú. ¿ok? Donde la persona, donde el individuo es complaciente, dice que sí, a pesar de que me sienta mal o de que yo quiera decirte que no. Me encantaría poder hacerlo, pero en este momento no puedo. De verdad que quizás me esperas o más adelante, pero en este momento de verdad no puedo hacerlo. Con la pareja igual, por ejemplo, a lo mejor ese día te sientes mal y tú ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo van? Qué lindo saludarles. Bienvenidos como de costumbre al podcast de Rocío TV. Hoy estoy muy feliz porque vamos a hablar de un temita que a veces nos incomoda en nuestro día a día. ¿Qué pasa cuando nos piden algo y tenemos que decir que no por diferentes circunstancias y no nos atrevemos? Y lo primero que sale por nuestra boca es un sí, aunque realmente debamos decir que no. ¿Por qué? Por muchísimas razones. Entonces, en esta oportunidad vamos a conversar con una psicóloga clínica, con una especialista en el tema, que nos va a enseñar que no es malo decir que no toda la vida debemos decir que sí, y por eso estamos acá y vamos a darle la bienvenida a mi querida amiga, ya está la psicóloga clínica Carmen Castillo. Carmen, qué lindo tenerte acá con nosotros para conversar estos minutitos de aquella situación que vivimos en el día a día muchísimas personas, más de las que imaginamos, y es esa incapacidad de decir que no cuando debemos hacerlo por diferentes razones. Cuéntanos, ¿por qué nos pasa eso? Hola Rocío, gracias por la Hola. invitación, un gusto estar contigo en este espacio tan hermoso. Y bueno, sí, hoy vamos a hablar de un tema importantísimo. ¿Sí? Además que es una de las debilidades de la mayoría de los seres humanos, me incluyo, el aprender a decir que no. Y lo importante de todo esto es lo valioso que es decir que no. Porque bueno, el decir que no es colocar límites al otro y que estos límites pues puedan hacerme sentir bien a mí y hacerme sentir tranquilo. Los seres humanos nos cuesta decir que no por muchas razones. Una de las razones quizás es queremos complacer al otro, queremos quedar bien con el otro, es muchas veces el temor a la pérdida, a perder un afecto, a perder un trabajo, a quizás no tener la aprobación del grupo donde yo me desenvuelvo. Incluso nos pasa muchísimo también en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras parejas. Ponemos quizás por delante las necesidades de ellos, que ojo, no son necesidades básicas, pero preferimos trabajar o estar desde la complacencia. Yo te digo que sí, yo me siento mal, me duele, no me siento bien, no me siento cómoda o cómodo, pero al final del día termino diciendo que sí para no perderte, ¿ok? Para no perder ese afecto. Generalmente pasa por eso. Detrás del no del no, del decir que no, hay un temor a la pérdida, un temor e incluso a sentirme juzgado, a sentirme señalado, un temor al rechazo. Porque tal vez si yo te digo que no, ya no me vuelves a llamar, no me vuelves a pedir un favor, dejas de ser mi amigo, el esposo se enoja, los hijos entonces también se resienten, se enojan. Entonces es bastante difícil, pero es súper importante porque incluso, Rocío, el decir que no permite protegerte, ¿ok? Y es parte también de la salud mental. Claro, y es que al decir no, tan solo la palabra tiene muchas connotaciones. Es una palabra que se la ha relacionado con algo que te aleja, que te separa, te limita, que también pues puede alejarte de las personas, ¿no? Tal vez porque estamos acostumbrados como sociedad desde pequeños a que tenemos que ser buenas personas y ahora pues estamos en medio de una situación, sobre todo en las redes sociales, todos queremos aparentar muchísimas cosas que tal vez no somos. Nunca nos mostramos tristes, casi nunca vemos a una persona contando que tiene una situación de su vida cotidiana. Todo lo contrario, ponemos unas situaciones de lo más agradables, de lo más bonitas, de una vida casi perfecta y estamos acostumbrados a ser
buenas personas, cueste lo que cueste, incluso a costa de lo que querramos nosotros, de nuestra satisfacción personal, de nuestros intereses. Entonces debemos empezar diciéndole a quienes nos están escuchando en este momento que no está mal decir que no. ¿Por qué no está mal decir que no, mi querida Carmen? Bueno, fíjate que ahora que comentas que nosotros pues quizás estamos programados, o muchos nos Ujú, programaron desde nuestra infancia para decir que sí y para ser buenos, hay algo que se llama el síndrome de la niña buena, ujú. ¿ok? Donde la persona, donde el individuo es complaciente, dice que sí a pesar de que me sienta mal o de que yo quiera decirte que no. ¿En qué nos ayuda decir que no? Primero, aprendes a establecer límites, ¿ok? Ujú. E incluso ayudas a la otra persona al manejo de su frustración, porque realmente la vida real no es siempre voy a recibir un sí como respuesta. Ujú. En algún momento voy a recibir también un no. Entonces, esa otra persona, cuando le digo no, ¿cómo lo recibe? Ayuda también a buscar esas herramientas en el otro para poder gestionar sus emociones, ¿ok? Para poder manejar también la frustración. El decir que no también nos va a ayudar a protegernos, ¿ok? A protegernos, a cuidarnos. Y el yo protegerme y el yo cuidarme es pensar en mi salud mental, que a veces la salud mental la dejamos de un ladito, pero cuando vamos y pasa el tiempo nos damos cuenta por qué no dije que no en aquel momento. Y nos pasa, por ejemplo, con nuestros hijos, cuando decimos sí, 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 sí. Llega un momento cuando ellos son unos adolescentes y me dicen, mamá, quiero esto, papá, deseo esto. ¿Cómo le digo que no? Y ahora, ¿cómo le digo que no? Yo desde la culpa. Y yo sé que eso no está bien para ti, pero yo me siento mal y comienza en generar en mi culpa. ¿Por qué? Porque hago sentir mal al otro. Eso que estás diciendo, Carmen, es sumamente importante porque tal vez el origen de esta situación, de este conflicto que se forma a partir de que no sabemos decir que no cuando es necesario y que tenemos toda la libertad para decirlo. Por eso, porque venimos formados de una manera en que desde pequeños casi todo el tiempo nos dicen que sí. Como nuestros padres también no nos han enseñado a que se nos familiarice ese no. ¿Ya? Siempre estamos más relacionados con lo positivo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tal cosa. Sí, bueno, vamos, no importa, después vemos cómo resolvemos, pero digamos a todo que sí. Y no te vas dando cuenta de que al final te estás primero afectando tú como persona. No te estás reconociendo con tus espacios, con esos momentos en que te gustaría decir que no, pero para no quedar mal ni con la familia, ni con el compañero de trabajo, ni con el amigo, ni nada, porque son diferentes circunstancias. Hay circunstancias en que, por ejemplo, en el plano familiar, debemos aprender a decir que no, empezando con ese ejemplo con los niños, como dices tú. Incluso hasta en una relación de pareja, luego en una relación con un compañero que te dice, ¿sabes qué? Hoy no alcancé a hacer la tarea, mi trabajo es muy, muy arduo, ¿me ayudas? Y que la primera vez que dices sí, ya luego ya se hace una costumbre, ya no esperan un no de tu parte. Y luego tú, se hace un círculo vicioso porque luego tú ya no sabes cómo salirte de eso y eres el compañero que siempre ayuda al otro a resolverle sus problemas. ¿De qué maneras podemos decir ese no en las diferentes circunstancias y en los diferentes ámbitos? Danos ejemplo para tener esas herramientas, por ejemplo. Claro, bueno, por ejemplo, en el Ajá, ambiente familiar a nuestros hijos, así es, quizás el niño te pide un juguete, así por es. ejemplo, y la semana pasada ya habías comprado uno. Entonces tienes el dinero, tienes la posibilidad, pero no es sano decir siempre que sí. Entonces yo pudiese decirle, mi amor, luego lo compramos, en este momento mamá no puede, mamá no tiene, pero cuando mamá tenga, seguro más adelante lo vamos a poder comprar. Quizás tienes la posibilidad, pero le estás enseñando a ese niño, a tu hijo, a que mamá no tiene, no siempre vamos a tener, voy a aprender a manejar mi frustración, voy a tener que esperar, ¿ok? Por ejemplo, los compañeros de trabajo, ¿me puedes ayudar en esto? ¿Me puedes ayudar en aquello? ¿Me ayudas en esta tarea? Si comenzamos a decir que sí, 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 cuando uno dice no, eres malo. ¿Ok? Comienzo, ya no me ayudas, eres un mal compañero y muchas veces los seres humanos no tomamos en cuenta todas las otras veces en que me ayudaste. Entonces, en una tarea, mira, en este momento no voy a poder ayudarte, me encantaría poder hacerlo, pero en este momento no puedo. De verdad que quizás me esperas o más adelante, pero en este momento de verdad no puedo hacerlo. Con la pareja igual, por ejemplo, a lo mejor ese día te sientes mal
y tu esposo, o en el caso de los hombres la esposa, quiere irse a una fiesta o quiere salir y tú no quieres salir porque has tenido una semana dura, porque físicamente no te sientes bien, entonces es manifestarle, mi amor, me encantaría acompañarte, pero quiero descansar. He tenido una semana dura, me siento mal, estoy afectada físicamente, ¿ok? Entonces, son algunos ejemplos de nuestra vida cotidiana. ¿Tú consideras entonces, Carmen, basada en estos ejemplos, que también está de por medio esa explicación? ¿Es necesaria esa explicación? Porque, por ejemplo, con los niños, en los papás de mi época, te decía, papi, puedo ir a jugar a la calle, lo que sea, porque en esa época se podía jugar en la calle libremente. Y, y te decían no. Y no es que te daban muchas explicaciones, ¿ya? Y tú entrabas y entonces empezaba el conflicto, pero obedecías. Un no era un no, ¿ya? Entonces tal vez en la actualidad un no razonado, con pocas palabras está bien, porque si uno dice un no, ¿me puedes ayudar? No. ¿Puedo salir? No. ¿Me puedes comprar un juguete? No. ¿Puedo comer caramelos ahora? No. ¿Me puedes prestar dinero? No. Es como muy brusco, ¿no? Y tal vez puede afectar a la otra persona, pero si tú vienes y lo explicas sin necesidad de extenderte tanto, ¿verdad? Claro, fíjate Fácil, algo. En el no se caso daña de, esa relación, no hay ese resentimiento y no hay esa culpabilidad que sientes de decir que no. Muchas personas se sienten culpables cuando dicen que no. en el caso de los niños, por ejemplo, no es igual los niños de nuestra época a los niños que tenemos actualmente. Cierto. ¿Ok? Ni los Ni padres, los ni los niños padres ni los tampoco, padres. Así es. exactamente. Actualmente tenemos unos niños quizás a nivel emocional en ocasiones un poco más vulnerables, padres que están más fuera, que tienen que trabajar, padres incluso que crecieron y estos abuelos de los niños tuvieron que trabajar muchísimo y no fueron padres presentes. Entonces a papá y a mamá le cuesta muchísimo más poder trabajar y poder ayudar a este pequeño en todo lo que es el proceso de crianza. ¿Ok? Entonces, yo puedo dar una pequeña explicación, porque quizás yo digo, mamá, ¿me puedes comprar? No. Y otra vez el niño me vuelve a decir, no, no, no. Pero si yo le explico, en este momento mamá no tiene, el niño va a empezar a entender, el no hay un razón, hay una razón, hay un razonamiento. Adicional, Rocío, que hay muchos niños que te preguntan el por qué. Ujú. Yo cuando doy asesorías a papás, acompaño a papás en estos procesos, les digo, dile por qué. Cuando estás teniendo una consecuencia a un comportamiento, explícasela. Igual va a tener la consecuencia natural de esa conducta, pero explícale por qué, porque esto incluso ayuda a nuestros niños, a nuestras parejas, a las familias a poder razonar, a poder entender, ¿ok? Sí, a nivel de niños está muy bien, se entiende, pero también los adultos piden explicaciones. Claro, Oye, ¿me puedes ayudar con esto? ¿Sabes qué? No tengo. Sí, pero ¿por qué? Pero más tarde. Entonces, hay un comportamiento tal vez un poco invasivo. Es que eso es lo que pasa ahora. Que tú le dices, mira, no, no puedo, se me hace tarde. Entonces más tarde me ayudas, entonces mañana. Hay una imposición. ¿Cómo se trata con aquellas personas que creen que pueden disponer de tu tiempo, que pueden disponer de tu capacidad y que ya lo dan por hecho? Y claro. que si no se da y empiezan a preguntarte, ya te organizan prácticamente porque suponen o adelantan un sí. Claro, pero fíjate, porque el otro supone o adelanta un sí, Ujú. porque ya yo lo he permitido. Ok. ¿Ok? Ujú. La otra persona que me insiste, que invade mi espacio, entonces yo lo he permitido. Entonces hay que tener un equilibrio. No siempre voy a decir sí, no siempre voy a decir no, pero tengo que aprender a decir no. Y lo más importante, entender que decir no está bien, es parte de la vida. Entonces, la otra persona me insiste. Algo importantísimo, mantenerme firme, no flaquear, porque quizás, y es lo que pasa, por ejemplo, con muchos de mis pacientes que llegan, me cuesta, Carmen, decir que no. Entonces comenzamos a trabajar límites, a decir que no al otro, y al principio a quien le digas que no, no le va a gustar. Generalmente ninguno nos gusta recibir un no, nos cuesta, pero cuando yo comienzo a mantenerme firme, a decirlo desde el amor, sin gritarte, sin maltratarte, te doy una explicación breve si fuese necesario, tampoco tengo que extender. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, mira, no quiero hacer esto porque no me voy a sentir bien y simplemente no lo voy a hacer porque no me siento bien. Y eso, Rocío, es importante que lo normalicemos. Decir que no porque no nos sentimos bien está bien. ¿Qué tenemos que trabajar quizás? La culpa.
Porque si yo he sido complaciente y he venido diciendo que sí constantemente, entonces tengo que trabajarme la culpa, porque al inicio colocar límites me va a costar muchísimo porque no estoy programado, porque no quiero perder afecto, porque no nos enseñaron, porque vengo programada diciendo que sí. Entonces el otro me invade, el otro me dice, el otro me insiste, porque yo lo he permitido. O sea, no he colocado un límite. Hablando de límites y hablando de ese malestar, de esa culpabilidad que sentimos las personas, trabajarlas de una manera cotidiana, constante, es necesario. Te escucho hablar, Carmen, y me pongo a pensar en la juventud, sobre todo en la juventud ahora, ¿no? En que necesita ser muy aprobada, en que para ellos la opinión más importante es de los compañeros, de los amigos, que no siempre, no digo que todos, pero no siempre son la mejor compañía o la mejor influencia. Los jóvenes siempre dicen sí, así no les guste, para pertenecer, para sentir esa necesidad de que forman parte de este grupo y se equivocan muchas veces y tienen su autoestima bajísima. Y si dicen en algún momento que no, esos chicos realmente la pasan mal. ¿Qué consejo le damos a las familias, a la comunidad y a estos jóvenes que también nos escuchan en este momento? ¿Cómo pueden hacer ellos para fortalecer su no? Claro, es importante quizás para que las personas que nos escuchan puedan tenerlo claro que el adolescente, el joven busca pertenecer. Ujú, Y ujú. actualmente la sociedad es mucho más demandante porque estamos inmersos en redes sociales, pasamos muchas horas observando las redes sociales, la última tendencia, lo que hay. Entonces, el ser humano, una necesidad es pertenecer, es una necesidad de todos. O sea, buscamos la pertenencia a un grupo, a una familia, ¿ok? Pero el adolescente mucho más, y esto es importantísimo lo que me dice, quizás ellos escuchan más a los pares, y es totalmente cierto, porque en la adolescencia, en esas edades, cuando ya van creciendo, cuando ya van a llegar a la etapa adulta, papá y mamá son importantes, no dejan de serlo, pero yo necesito pertenecer a mis pares, necesito ser aceptado por un grupo y muchas veces termino diciendo sí a cosas que incluso van en contra de lo que quizás en casa he recibido por la necesidad de sentirme parte, de no sentirme rechazado, ¿ok? E incluso de no recibir respuestas, de no recibir palabras que puedan herirme. Entonces es importante siempre desde casa, ¿ok? Desde que los niños son muy pequeños, enseñarlos y ayudarles a que si algo no te gusta, puedes decir que no, a que si no te sientes bien, puedes decir que no y eso está bien. Enseñarles a que si va en contra de lo que tú sientes o de lo que quieres, puedes decir que no y quizás hay que afiliarte a otro grupo, vamos a compartir, vamos a buscar otro ente, otros amigos, otros chicos a los que te pueda afiliar, pero en casa también. Pero si yo en casa solo recibo sí, nunca me han dicho no, no he tenido límites, ¿cómo voy a aprender o cómo voy a crecer poniendo límites? Va a ser imposible porque me criaron o siempre estuve desde el dar, desde la complacencia, desde el recibir. Entonces yo no sé decir que no y no sé recibir un no porque tampoco me han enseñado. ¿Y cómo puede afectar a la vida? Realmente yo he conocido a muchísimas personas que esto las hace sufrir, que merma su vida, que no pueden continuar tranquilas, a todo tienen que decir que sí, y eso no es vida. También hay momentos en los que hay que saber decir que no con asertividad, sin lastimar a nadie, sin ser bruscos, con amabilidad, pero estando claros de que hay momentos en que se debe decir sí. Ojalá podamos decir, hay momentos en que se debe decir no. Ojalá pudiéramos decir que sí A toda la todo. vida, pero realmente incluso en esos momentos que estamos diciendo que no, podemos estar ayudando a una persona, podemos estar ayudando a que ese adolescente sea más firme también en sus decisiones, que aprenda a decir que no, porque eso es lo importante en la vida. Primero cuidarte a ti para luego cuidar a los demás. Y si ese cuidarte a ti significa decir un no en algún momento, está bien, no hay que sentirse culpable. Claro, y algo importantísimo también, Rocío, es que en esta complacencia, en este decir Ujú. que sí, terminamos nos perdiendo nosotros mismos, nos Claro, terminamos claro, perdiendo, claro. porque incluso ha pasado casos en que uno les pregunta, Así es. ¿qué te gusta a ti? No sé. ¿Y cómo eres tú?
No sé. O sea, ese proceso de yo conocerme termina no pasando porque yo he ido complaciendo y he ido adaptándome a todo lo que el medio quiere o a todo lo que los demás esperan de mí, olvidándome de mí, olvidándome de lo que quiero, de lo que necesito. A lo mejor no me gusta el gimnasio, me gusta jugar vóley, pero yo voy al gimnasio porque mi esposo me dice, tienes que ir al gimnasio, pero ya va. Eso no me gusta, acepto el grito y no soy capaz de Claro, decirle no me grite claro, claro. porque me duele, porque me Así siento es. mal. Entonces imagínate todo lo que permitimos, ¿no? No, y en la adolescencia, que es lo que más me preocupa, porque todavía no tienen su personalidad totalmente formada. Entonces, hay chicos que no les gusta el licor y que por quedar bien con todos no saben decir que no. Y no, no te digo más cosas, ¿no? Hay chicos que terminan en drogas porque simplemente caerle bien al grupo, por pertenecer ahí. Ellos tienen que saber, ¿saben qué, queridos amigos? Los adoro, me encanta compartir con ustedes. Yo paso momentos lindos, pero yo no quiero tomar droga, no quiero consumir droga porque conozco los efectos de eso. No quiero tomar alcohol porque yo no necesito el alcohol para ser feliz, para bailar, para estar contento. Y no lo saben decir, no pueden decir un no. O tú les preguntas si vas a ir a tal lado y cómo te vas a arreglar. Espérate, ya le digo a mi amiga cómo me voy a arreglar porque dependo de la aprobación de ella. Entonces a ella tengo que decirle que sí, me voy a vestir como ella quiere que yo me vista. Y son pequeños detalles que tal vez uno se ríe, dice, a ver, son cosas sencillas, no pasa nada. No pasa nada en ese momento, pero a la larga nos está acostumbrando a decir sí cuando a veces debemos decir que no. Con ese lindo mensaje, mi querida Carmen, agradezco tu presencia y ojalá pues se nos sirva a nosotros tener presente esto. No está mal decir que no con asertividad. Eso sí, la brusquedad, el maltrato, la grosería no es necesario. Uno puede decir no con muchísima amabilidad y sobre todo pensando que no está mal, sin sentirse culpables, mis queridos amigos. Así concluimos. Gracias a todos por estar este tiempo con nosotros, por aprender juntos. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Rocío TV, el podcast de Rocío TV. También nos siguen en nuestra cuenta de Instagram, el podcast de Rocío TV. Qué felices estamos de poder crecer juntos y aprender. Este tal vez parece un tema muy pequeño, pero a la larga es importante y suma a nuestra vida. Abrazos bien apretados. Nos seguimos viendo. Bendiciones.